Hubo variantes a nivel internacional económico, alrededor del tema petróleo. Se plantó Rusia en las últimas horas. Vladimir Putin dijo, bueno, acá se acaba la producción, acá con este nivel no vamos más. Qatar corcovea, pero Arabia Saudita accede y sube el precio del petróleo. A tal punto que hombres de la OPEP han señalado que para fin de año vuelve a estar sobre el $60 el barril. Esto ha sido la gran espada estadounidense de común acuerdo con sus aliados en el Medio Oriente en contra de un montón de involucrados, en contra de Rusia, de China, de Irán, en contra de Argentina, de Brasil, de Venezuela. Digamos, le salió realmente una movida muy importante. El cierre de este ciclo también puede llegar a ser interesante en la perspectiva económica internacional, Oscar. Mira, ese análisis que hicimos una vez acá en este programa sobre ese tablero de ajedrez árabe que maneja Putin es el mismo tablero que manejaban los antiguos dirigentes de la Unión Soviética. Hoy te referiste a Rusia como a la Unión Soviética. Bueno, lo dije en este programa, lo que vengo diciendo desde que empecé a seguir a Putin, que lo veo como una persona no solo de trascendencia económica internacional, sino que además como un tipo que ha sido formado de que nació en lo que está haciendo. O sea, esto en los países antes era la normalidad. Putin es irreal en este momento porque procede de esa cepa. Sí. Es como que llegue un dirigente peronista de la Unidad Básica a la presidencia. Esto sería extraño. No sé, pues es que los teóricos británicos están asusando a China con este argumento, señalándole tienen que pelearse, porque acá vuelve la distancia entre la Unión Soviética y China. Lo que quieren es que se peleen, pero el bloque asiático viene firme. No son, no son tontos. Mira, no era lo mismo Mao con los dirigentes de aquella época, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos entre pueblos. O sea, estamos viviendo en otro momento la historia, ¿no? La historia se construye, además, viste, no solamente con los ladrillos que vas poniendo, sino con los personajes que van emergiendo de esas realidades que tienen una estructura muy sólida en cuanto a ciertas cosas. Los tipos no hablan ni proceden porque sí. ¿Cuánto tiempo se tomó de Gorbachev para seccionar la Unión Soviética? No es que se cayó el muro de Berlín. Ellos decidieran que era un momento económico que no le convenía a ellos. Y vos ves cómo parten todo y te das cuenta enseguida por dónde pasan las tuberías del petróleo, del gas, con las invasiones. Exactamente. ¿No? Entonces ellos... Contrariamente a lo que se pensaba, hoy Gorbachev respalda al gobierno ruso, porque se lo pensaba un aliado de Occidente. Pero sabían que iban a volver. Se olvidó eso. Ahora, ¿cómo incide el tema del petróleo, Oscar? El tema del petróleo, yo creo que es un leitmotiv por el cual Putin aterriza en la guerra en Siria contra todo lo que tiene que ver el ISIS y todas las formaciones preexistentes. ¿Por qué? Porque él está mirando lo que llaman la cuenca de Asia, ¿no? Que es una cuenca que vos sabés que se extiende también por el norte de África. Y yo supongo, espero no equivocarme, porque si lo digo y me equivoco después siempre hay problemas, que Putin está pensando en el lugar más importante para él, que es Libia, pero puso un pie muy fuerte en un lugar estratégico, ¿viste? Estaba libre en el juego y él movió ahí un peón, ¿viste? Y flor de peón. Date cuenta que Estados Unidos está obligado a bombardear al ejército sirio ahora, ¿viste? Un disparate. Ni quiero hablar del pueblo kurdo, pobrecito, lo que va a quedar de ellos, ¿viste? La fusión, el acuerdo entre Rusia y China está también asentado en los desaguisados de Irak y de Libia. Cuando vieron lo que eran capaces de hacer con una nación, dijeron, bueno, acá va a haber que unirse para intervenir porque son capaces de cualquier cosa. La sensación es fuerte de la irresponsabilidad del imperio, ¿no? Es fuerte eso, porque no es solamente que quiere dominar,
es muy irregular su andar, muy destructivo, sin ningún tipo de explicación. Es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Se manejan con tablas Excel, no hay personas atrás, con lo cual lo que a nosotros nos parece irracional y nos parece desmesurado, quizá viendo los números tiene una lógica. Claro. Entonces, creo que parte de ahí, de esas dos perspectivas y de esas dos ópticas. Volvemos a lo mismo, ¿no? A esta perspectiva cultural en donde decían que los halcones pasados a representar en la Casa Blanca no eran ya los militares más duros, sino que eran los empresarios. Y las palomas pasaron a ser los militares. No nos metamos ahí porque no salimos, pero es negocio, entonces entramos. Entonces creo que esa devastación, trayéndolo a una escala mucho más chica, cuando Pose en las elecciones, en un par de elecciones atrás, hizo un muro que dividía la cava, Pose, el intendente de San Isidro, dividía la cava de los barrios más acomodados. Muchos de nosotros dijimos, es una locura, con eso perder las elecciones. No, ganó las elecciones caminando. Esa otra perspectiva, esa otra mirada que para nosotros resulta inaceptable y irreconciliable con la lógica humana, para esos tipos les resulta. Entonces tenemos que admitir que estamos conviviendo o que la tensión no se da solamente entre pueblos o corporaciones, sino que eso además asume dos lógicas que son irreconciliables. Con lo cual toda esta pavada del diálogo y del acercamiento y los puentes es necio, porque no pretenden, van a por todo y no ganar todo es perder. Entonces vos te estás enfrentando a esa lógica. Creo que falta esa vueltita de rosca a nosotros los pueblos, entender que cuidado con lo que nos estamos enfrentando. Claro, de algún modo somos confiados en una la posibilidad similar, en una de forzar un diálogo. No, no es posible. Que creo que de algún modo hay una ilusión popular, masiva, colectiva, humana, no solamente latinoamericana, de decir, si tenemos razones en beneficio de la humanidad, podemos llegar a debatir sobre cómo aplicarlas. Y los tipos dicen, no, acá sobran 3.000 millones de personas, hay que tirarlas al espacio. Esa es la respuesta, es completamente distinta. Vos date cuenta que, con respecto a la pregunta inicial tuya, el ISIS ha manejado el precio del petróleo no solo en Medio Oriente, sino que ha impactado en todos los mercados a nivel internacional. Vos date cuenta que lo que está diciendo Putin, como lo que está diciendo Estados Unidos, es el precio es otro. Por supuesto, Estados Unidos tiene el producto de los últimos 100 PBI de los últimos 100 años de Estados Unidos en barriles guardados abajo de una montaña, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero Putin también controla toda la cuenca del norte del planeta. Entonces lo que hay en disputa en realidad es de qué manera golpean los países. Bueno, no te olvides que nosotros estamos viniendo del dólar yen. Sí, sí. A la mitad. Te iba a preguntar ahora por el dólar. Y esto no te lo quiero reflejar cómo impactaría en Argentina la suba del dólar en un punto indeterminado y en su duplicación del valor. Y ahí vamos. Estamos ante una decadencia del potencial dólar, del valor dólar a nivel internacional. Mira, vos date cuenta que, por ejemplo, con todo lo que ha pasado en la Argentina, no pudieron ellos mismos, controlando el poder de las reservas, controlando el poder del circulante de dinero que hay en el país, controlando la doble caja que son las LEVAX, levantar el precio del dólar. ¿Por qué te crees que no lo pueden levantar? Porque vos no podés levantar el precio del dólar porque decís tiene que estar a 20 para que gane Pepe. Porque eso, viste, pero eso se lo tenés que explicar. Ahora ya no es que lo explican entre ellos. Es forzar demasiado. Tiene que ir al Fondo Monetario Internacional, tiene que ir al Banco Mundial, que son los verdaderos procreadores de la bestia. Entonces explicarles por qué va a subir el dólar. Los tipos le dicen, no. Dice, esto es una recesión. Lo que se supone es que baje el dólar, que es diferente, porque si los efectos de la economía en Argentina fueron devastados, suponete a esta altura calculamos en un 60% en cuanto al excedente emitido para cubrir lo que tiene que ver con lo que desapareció, y vos tenés una supuesta suma de 640.000 millones de efectivos circulando y 626.000 millones de LEVAX, ¿no? ¿Vos qué suponés si Sturzenegger ayer, en vez de mantener el precio la tasa fija de la LEVAX, la bajaba a 25 centavos? Se le escapaban otros 50.000 millones a los dólares. Eso vos lo traducís en un aumento del dólar, porque vos lees al otro día en el diario,
aumentó el pedido de dólares. Pero no es que aumentó el pedido de dólares, Claro. porque son para... No, se escapan a algún lugar donde ellos tienen... Porque estamos hablando de cuentas de Levax, que muchas son de los grandes bancos, pero hay una gran cantidad del ahorro de todos los argentinos que están ahí. Que por ahí son 100.000 pesos. Pero suma. Pero para alguien que lo único que tiene en la vida son 100.000 pesos y que le costó quizás esta década, hay muchos 100.000 pesos de esta época. Claro. Todo eso está sostenido por la producción. Al caer la producción, pierde entidad el ahorro, pierde entidad, volumen, la moneda propia. Bueno, a eso vos sumarle el concepto de cómo termina el dólar. Yo creo que lo que vos decís del encarecimiento del dólar va a ocurrir recién el año que viene. Porque no es un proceso que lleve 5 minutos porque está Libia en el medio. Claro. Ellos van a ir por Libia. Esto es un razonamiento económico de cómo se procede en estos casos. O sea, Libia no le sirve a nadie en este momento, ni a lo que están, ni a Estados Unidos, que fue el que inventó el golpe, ni a Siria, ni a Putin, y el otro sigue vendiendo petróleo, porque es una fuente inagotable. Por eso Putin se paró arriba de los pozos petroleros de Siria. No es que está cuidando alguna devastación de un lugar glorioso de la historia. No, está por algo específico. Tampoco, ¿viste? El muchacho Sí, es un humanista. es un humanista que salió a pasear, ¿viste? No. Este precio termina impactando directamente en la economía argentina después. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos reservas al límite. Pero además de eso, tenemos quilombos internos porque, viste, por ejemplo, ahora van a descubrir qué dicen los planos secretos de Chevron. ¿No? Que es más importante que construyan y que avancen con Chevron de una vez por todas. Bueno, si esto impacta en el precio del petróleo, lo que nosotros importamos se trasluce de vuelta en los costos no solo internos del país, sino en la balanza de importaciones y exportaciones. No se lo voy a explicar para no aburrirlo, porque si no se nos va el programa, pero sería un impacto directo en la economía del país. ¿Esperanzas, Mario? Todas. Hay mal que dure 4 años y cuerpo que lo Tampoco que resista. lo resista. No, todas las esperanzas en esta perspectiva. Creo que en los 90 se peleaba, o por lo menos vamos a sacar el impersonal, peleaba sin la perspectiva o sin la demasiada esperanza de ir hacia algún lado, porque ni siquiera sabíamos si había algún lado donde ir. Sí. Hoy sabemos para dónde ir. La esperanza no está radicada en un triunfo inminente o inmediato. La esperanza está en que estamos dando la batalla que hay que dar. Más allá de cuánto dure la batalla, vamos a tener altibajos, vamos a tener derrotas en el medio, nuevas batallas que nos van a aparecer, pero son batallas. Creo que estoy feliz en estos años de dar las batallas que hay que dar. No estamos peleando ya contra espejismos, estamos peleando y estamos divisando lo que en otros momentos de la historia solo veían pequeños sectores de la militancia. Hoy pertenece al campo popular de verdad, no son vanguardias las que están reclamando esa lucha, las que están reclamando salir adelante. Hay muchas instituciones que tienen que implosionar, muchas lo hicieron durante estos 12 años, otras no. Dentro de ellas, implosionar me refiero al sentido de explotar para adentro y volver a reestructurarse según el desafío de la época. Creo que las organizaciones sindicales son una de las organizaciones que tienen que implosionar para reconstituirse y estar a la altura de las circunstancias. Creo que el Poder Judicial es otro, creo que la prensa vista como poder es otro, porque se dice mucho vamos a volver, pero ¿vamos a volver para qué? En estos términos, yo creo que ese es el laburo para el cual no se requiere, si se quiere, un gran estadista. Tenemos nosotros con los tiempos una asignatura pendiente y es la organización de base, es la organización popular, y creo que a eso nos tenemos que abocar. Lo que pasa en la superestructura quizá está sobredimensionado, porque aunque traigamos a los máximos líderes referentes nuestros a gobernar, si nosotros no damos esa instancia vamos a volver a reproducir esos errores del pasado y errores concebidos en términos de relación de poder, porque no nos va a dar el piñe. Aunque traigamos a Perón, al Che, a Cristo acá, si estas estructuras de poder de facto siguen intactas como lo están hasta ahora o fortalecidas, no tenemos nada que hacer. Creo que la cosa es que los pueblos, en términos de organización, tenemos que salir a disputar ese poder a las corporaciones. Entonces Gracias, sí, tengo todas las Mario. esperanzas. La seguimos. Oscar, ¿Placer o querés que te haga algo? ¿te quedó algo en el tintero? No, Tenemos 30 prestaba segundos. atención a Mario lo que decía y creo que existen 2 o 3 corporaciones en Argentina que sí deberían ser cambiadas ante una vuelta
a un proyecto nacional y popular, la primera para mí, siempre la que interpone piedras en un camino de recto, ha sido la no definición de un movimiento obrero organizado que esté realmente en manos de los trabajadores, ¿no? Esto creo que es una deuda pendiente que nos ha quedado, y la otra es, bueno, el empresariado nacional, también, que esto es una construcción que no se terminó todavía, ¿no? Gracias por acompañarnos aquí en La Hora de los Pueblos. De cómo se procede en estos casos. O sea, Libia no le sirve a nadie en este momento, ni a lo que están, ni a Estados Unidos, que fue el que inventó el golpe, ni a Siria, ni a Putin, y el otro sigue vendiendo petróleo, porque es una fuente inagotable. Por eso Putin se paró arriba de los pozos petroleros de Siria. No es que está cuidando alguna devastación de un lugar glorioso de la historia. No, está por algo específico, tampoco, ¿viste? El muchacho. Sí, es un humanista. Es un humanista que salió a pasear, ¿viste? No. Este precio termina impactando directamente en la economía argentina después. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos reservas al límite. Pero además de eso, tenemos quilombos internos porque, viste, por ejemplo, ahora van a descubrir qué dicen los planos secretos de Chevron. ¿No? Que es más importante que construyan y que avancen con Chevron de una vez por todas. Bueno, si esto impacta en el precio del petróleo, lo que nosotros importamos se trasluce de vuelta en los costos no solo internos del país, sino en la balanza de importaciones y exportaciones. No se lo voy a explicar para no aburrirlo, porque si no se nos va el programa, pero sería un impacto directo en la economía del país. ¿Esperanzas, Mario? Todas. Hay mal que dure 4 años y cuerpo que lo Tampoco resista. que no resista. No, todas las esperanzas en esta perspectiva. Creo que en los 90 se peleaba, o por lo menos vamos a sacar el impersonal, peleaba sin la perspectiva o sin la demasiada esperanza de ir hacia algún lado, porque ni siquiera sabíamos si había algún lado donde ir. Sí. Hoy sabemos para dónde ir. La esperanza no está radicada en un triunfo inminente o inmediato. La esperanza está en que estamos dando la batalla que hay que dar. Más allá de cuánto dure la batalla, vamos a tener altibajos, vamos a tener derrotas en el medio, nuevas batallas que nos van a aparecer, pero son batallas. Creo que estoy feliz en estos años de dar las batallas que hay que dar. No estamos peleando ya contra espejismos, estamos peleando y estamos divisando lo que en otros momentos de la historia solo veían pequeños sectores de la militancia. Hoy pertenece al campo popular de verdad, no son vanguardias las que están reclamando esa lucha, las que están reclamando salir adelante. Hay muchas instituciones que tienen que implosionar, muchas lo hicieron durante estos 12 años, otras no. Dentro de ellas, implosionar me refiero al sentido de explotar para adentro y volver a reestructurarse según el desafío de la época. Creo que las organizaciones sindicales son una de las organizaciones que tienen que implosionar para reconstituirse y estar a la altura de las circunstancias. Y en su duplicación del valor. Y ahí vamos. Estamos ante una decadencia del potencial dólar, del valor dólar a nivel internacional. Mira, vos date cuenta que, por ejemplo, con todo lo que ha pasado en la Argentina, no pudieron ellos mismos, controlando el poder de las reservas, controlando el poder del circulante de dinero que hay en el país, controlando la doble caja que son las LEVACs, levantar el precio del dólar. ¿Por qué te crees que no lo pueden levantar? Porque vos no podés levantar el precio del dólar porque decís tiene que estar a 20 para que gane Pepe. Porque eso, viste, pero eso se lo tenés que explicar. Ahora ya no es que lo explican entre ellos. Es forzar demasiado. Tiene que ir al Fondo Monetario Internacional, tiene que ir al Banco Mundial, que son los verdaderos procreadores de la bestia. Entonces explicarles por qué va a subir el dólar. Los tipos le dicen, no. Dice, esto es una recesión. Lo que se supone es que baje el dólar, que es diferente, porque si los efectos de la economía en Argentina fueron devastados, suponete a esta altura calculamos en un 60% en cuanto al excedente emitido para cubrir lo que tiene que ver con lo que desapareció, y vos tenés una supuesta suma de 640.000 millones de efectivos circulando y 626.000 millones de LEVACs, ¿no? ¿Vos qué suponés si Sturzenegger ayer, en vez de mantener el precio de la tasa fija de la LEVAC, la bajaba a 25 centavos?
se le escapaban otros 50.000 millones a los dólares. Eso vos lo traducís en un aumento del dólar, porque vos lees al otro día en el diario, aumentó el pedido de dólares, pero no es que aumentó el pedido de dólares, claro, porque son para... No, se escapan a algún lugar donde ellos tienen, porque estamos hablando de cuentas del EVAX, que muchas son de los grandes bancos, pero hay una gran cantidad del ahorro de todos los argentinos que están ahí, que por ahí son 100.000 pesos. Pero suma. Pero para alguien que lo único que tiene en la vida son 100.000 pesos y que le costó quizás esta década, hay muchos 100.000 pesos de esta época. claro. Todo eso está sostenido por la producción. Al caer la producción pierde entidad el ahorro, pierde entidad, volumen, la moneda propia. Bueno, a eso vos sumarle el concepto de cómo termina el dólar. Yo creo que lo que vos decís del encarecimiento del dólar va a ocurrir recién el año que viene. Porque no es un proceso que lleve 5 minutos porque está Libia en el medio. Claro. Ellos van a ir por Libia. Esto es un razonamiento económico. Decían que los halcones pasados a representar en la Casa Blanca no eran ya los militares más duros, sino que eran los empresarios. Y las palomas pasaron a ser los militares. No nos metamos ahí porque no salimos, pero es negocio, entonces entramos. Entonces creo que esa devastación, trayéndolo a una escala mucho más chica, cuando Pose en las elecciones, en un par de elecciones atrás, hizo un muro que dividía la cava, Pose, el intendente de San Isidro, dividía la cava de los barrios más acomodados. Muchos de nosotros dijimos, es una locura, con eso perder las elecciones. No, ganó las elecciones caminando. Esa otra perspectiva, esa otra mirada que para nosotros resulta inaceptable y irreconciliable con la lógica humana, para esos tipos les resulta. Entonces tenemos que admitir que estamos conviviendo o que la tensión no se da solamente entre pueblos o corporaciones, sino que eso además asume dos lógicas que son irreconciliables. Con lo cual toda esta pavada del diálogo y del acercamiento y los puentes es necio, porque no pretenden, van a por todo y no ganar todo es perder. Entonces vos te estás enfrentando a esa lógica. Creo que falta esa vueltita de rosca a nosotros los pueblos, entender que cuidado con lo que nos estamos enfrentando. Claro, de algún modo somos confiados en una la posibilidad similar, en una de simetría. forzar un diálogo. No, no es que posible. creo que de algún modo hay una ilusión popular, masiva, colectiva, humana, no solamente latinoamericana, de decir, si tenemos razones en Vamos a beneficio de la triunfar. humanidad, podemos llegar a debatir sobre cómo aplicarlas. Y los tipos dicen, no, acá sobran 3.000 millones de personas, hay que tirarlas al espacio. Esa es la respuesta. Es completamente distinta, ¿no? Vos date cuenta que, con respecto a la pregunta inicial tuya, el ISIS ha manejado el precio del petróleo no solo en Medio Oriente, sino que ha impactado en todos los mercados a nivel internacional. Vos date cuenta que lo que está diciendo Putin, como lo que está diciendo Estados Unidos, el precio es otro. Por supuesto, Estados Unidos tiene el producto de los últimos 100 PBI de los últimos 100 años de Estados Unidos en barriles guardados abajo de una montaña, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero Putin también controla toda la cuenca del norte del planeta. Entonces lo que hay en disputa en realidad es de qué manera golpean los países. Bueno, no te olvides que nosotros estamos viniendo del dólar yen Sí, sí. a la mitad. Te iba a preguntar ahora por el dólar, te iba a preguntar Y eso. esto no te lo quiero reflejar cómo impactaría en Argentina la suba del dólar en punto indeterminado. Hubo variantes a nivel internacional económico, alrededor del tema petróleo. Se plantó Rusia en las últimas horas. Vladimir Putin dijo, bueno, acá se acaba la producción, acá con este nivel no vamos más. Qatar corcovea, pero Arabia Saudita accede y sube el precio del petróleo. A tal punto que hombres de la OPEP han señalado que para fin de año vuelve a estar sobre el $60 el barril. Esto ha sido la gran espada estadounidense de común acuerdo con sus aliados en el Medio Oriente en contra de un montón de involucrados, en contra de Rusia, de China, de Irán, en contra de Argentina, de Brasil, de Venezuela. Digamos, le salió realmente una movida muy importante. El cierre de este ciclo también puede llegar a ser interesante en la perspectiva económica internacional, Oscar. Mira, ese análisis que hicimos una vez acá en este programa sobre
ese tablero de ajedrez árabe que maneja Putin es el mismo tablero que manejaban los antiguos dirigentes de la Unión Soviética. Hoy te referiste a Rusia como a la Unión Soviética. Bueno, lo dije en este programa, lo que vengo diciendo desde que empecé a seguir a Putin, que lo veo como una persona no solo de trascendencia económica internacional, sino que además como un tipo que ha sido formado de que nació en lo que está haciendo. O sea, esto en los países antes era la normalidad. Putin es irreal en este momento porque procede de esa cepa. Sí. Es como que llegue un dirigente peronista de la Unidad Básica a la presidencia. Esto sería extraño. No sé, pues es que los teóricos británicos están asusando a China con este argumento, señalándole tienen que pelearse, porque acá vuelve la distancia entre la Unión Soviética y China. Lo que quieren es que se peleen, pero el bloque asiático viene firme. No son, no son tontos. Mira, no era lo mismo Mao con los dirigentes de aquella época, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos entre pueblos. O sea, estamos viviendo en otro momento la historia, ¿no? La historia se construye, además, ¿viste? No solamente con los ladrillos que vas poniendo, sino con los personajes que van emergiendo de esas realidades que tienen una estructura muy sólida en cuanto a ciertas cosas. Los tipos no hablan ni proceden porque sí. Claro. ¿Cuánto tiempo se tomó de Gorbachev para seccionar la Unión Soviética? No es que se cayó el muro de Berlín. Ellos decidieran que era un momento económico que no le convenía a ellos. Y vos ves cómo parten todo y te das cuenta enseguida por dónde pasan las tuberías del petróleo, del gas, con las invasiones. Exactamente. Entonces ellos... Contrariamente a lo que se pensaba, hoy Gorbachev respalda al gobierno ruso, porque se lo pensaba un aliado de Occidente. Pero sabían que iban a volver. Se olvidó eso. Ahora, ¿cómo incide el tema del petróleo, Oscar? El tema del petróleo, yo creo que es un leitmotiv por el cual Putin aterriza en la guerra en Siria contra todo lo que tiene que ver el ISIS y todas las formaciones preexistentes. ¿Por qué? Porque él está mirando lo que llaman la cuenca de Asia, ¿no? Que es una cuenca que vos sabés que se extiende también por el norte de África. Y yo supongo, espero no equivocarme, porque si lo digo y me equivoco, después siempre hay problemas, que Putin está pensando en el lugar más importante para él, que es Libia. Pero puso un pie muy fuerte y en un lugar estratégico, ¿viste? Estaba libre en el juego y él movió ahí un peón, ¿viste? Y flor de peón. Date cuenta que Estados Unidos está obligado a bombardear al ejército sirio ahora, ¿viste? Un disparate. Ni quiero hablar del pueblo kurdo, pobrecito, lo que va a quedar de ellos, ¿viste? La fusión, el acuerdo entre Rusia y China está también asentado en los desaguisados de Irak y de Libia. Cuando vieron lo que eran capaces de hacer con una nación, dijeron, bueno, acá va a haber que unirse para intervenir porque son capaces de cualquier cosa. La sensación es fuerte de la irresponsabilidad del imperio, ¿no? Es fuerte eso, porque no es solamente que quiere dominar, es muy irregular su andar, muy destructivo, sin ningún tipo de explicación. Es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Se manejan con tablas Excel, no hay personas atrás, con lo cual lo que a nosotros nos parece irracional y nos parece desmesurado, quizá viendo los números tiene una lógica. Claro. Entonces, creo que parte de ahí, de esas dos perspectivas y de esas dos ópticas. Volvemos a lo mismo, ¿no? A esta perspectiva cultural en donde